Hola y bienvenidos. La Minox S es una pequeña maravilla en el mundo de la fotografía analógica. Su tamaño mega compacto no es un obstáculo para su rendimiento excepcional. Con un diseño elegante y portabilidad, esta cámara se convierte en la opción adecuada para coleccionistas e entusiastas de la fotografía analógica de antaño y experimental. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanilla de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la fotografía analógica al explorar la Minox S. Es hora de desentrañar sus detalles, echar un vistazo a su ficha técnica y descubrir algunas curiosidades que la hacen única. La cámara Minox S es una cámara de película compacta fabricada por la empresa alemana Minox. Fue especialmente conocida por su asociación con el mundo del espionaje durante la Guerra Fría debido a su diseño compacto y discreto. A continuación se destacan sus características, datos curiosos y situaciones de uso. Dentro de las características principales encontramos un tamaño compacto. La Minox S es una de las cámaras más pequeñas jamás fabricadas, lo que la hace fácil de transportar y discreta para tomar fotografías. La película viene en cápsulas y utiliza una película especial en cápsulas, lo que la diferencia de las cámaras convencionales que usan rollos de película estándar. Tiene una lente fija, generalmente cuenta con una lente fija de enfoque automático, lo que limita las opciones de composición y enfoque. Maneja un modo automático y es una cámara totalmente, como indiqué, automática, que se ajusta automáticamente la exposición y el enfoque. Sin embargo, para enfocar hay que tener en cuenta de pronto unas distancias a pies, pero no es mayor cosa. El visor óptico, equipada con un visor óptico para encuadrar las imágenes. Esta cámara utiliza un flash de cubo con un adaptador para el antiguo flash y no viene incorporado. Esta cámara ganó una notoriedad como una herramienta esencial para espías y agentes secretos debido a su capacidad para tomar fotografías discretas. El tamaño del negativo, a pesar de su pequeño tamaño, utiliza una película de 15 milímetros, lo que requería un mecanismo de alimentación preciso. Tiene una apertura especial, ya que esta cámara, para abrirla, se gira la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj. Accesorios especiales. La Minox ofrecía accesorios como estuches y correas especiales para transportar la cámara de manera discreta. Algunas de las situaciones de uso, está el espionaje y las actividades de inteligencia, ideal para agentes secretos que necesitaban documentar información confidencial o actividades sospechosas. Fotografía discreta, apropiada para fotoperiodistas y reporteros que requerían capturar imágenes sin llamar la atención. Viajes y documentación personal, utilizada como cámara de viaje, discreta para capturar momentos especiales. También para fotografía callejera y documental, perfecta para fotografiar la vida cotidiana de manera discreta, ¿no? Y para fotografía experimental y artística, algunas personas o fotógrafos la utilizaban para experimentar y crear imágenes artísticas únicas debido al tamaño del negativo. La Minox S, con su diseño compacto y su asociación con el espionaje, se ha convertido en una pieza de colección apreciada por entusiastas de la fotografía y la historia de la Guerra Fría. Debido al uso del carrete no muy poco convencional, es una cámara que plenamente se utiliza o la tienen los fotógrafos para colección, y es muy raro ver una persona que dispare un equipo semejante a este. Yo recomendaría esta cámara para fotografía callejera y la respuesta es sí. Claro que aún existen entusiastas en la fotografía callejera que, como les indicaba ahorita, utilizan este tipo de herramientas, y en la actualidad se pueden encontrar foros de discusión donde se pueden aprender un poco sobre la cámara, tal vez cómo revelar o rebobinar un carrete, pero sin embargo quiero aclarar que aunque sea súper adecuada para esta disciplina fotográfica, la escasez del film y el chasis de carretes, así como el equipo preciso para el revelado,
hacen que el uso de esta cámara sea sumamente costoso, por lo cual termina convirtiéndose en un artículo de colección. Tal vez en un futuro esté dispuesto a disparar e experimentar con este tipo de microfotografía, pero pues vamos mirando. Y ahí lo tienen, un vistazo detallado a la Minox S, una cámara analógica que desafía su tamaño con su rendimiento excepcional. Si les ha cautivado tanto como a mí, los invito a suscribirse y a compartir sus comentarios. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.